Ok. Bueno, entonces, yo no sé si ya todos vieron los ejercicios que salieron en la evaluación de este fin de semana de la sección 2. Pero bueno, entonces vamos a corregir unas cositas que noté que más o menos les costaron. Después vamos a hacer un ejercicio con una de las nuevas propiedades que aparece en la clase 3 sobre funciones generalizadas. Y bueno, quería acotar que en esta evaluación es muy parecida, el tema obviamente es el mismo, solo se le agregan unas cositas más, pero solo que ya en esta evaluación van a tener que ser un poquito más específico justificando. Ya hay otras cosas que tienen que detallar. Ok, entonces una de las cosas, a ver, ¿por qué no me dejo poner el lapicito? Ok, ahora sí. Es que en la evaluación les apareció una función más o menos así, que eran sumas de heavisides centradas en diferentes sitios o centradas en el mismo sitio, no recuerdo, y tenían que calcular la integral de menos infinito a más infinito de una expresión. Entonces el problema que noté no era tanto lo de la integral, sino era qué hacer con esas heavisides, porque tenían que hallar, ya saben, la derivada clásica, los saltos, ver si era continua y ese estilo de cosas. Bien, entonces aquí vamos a ver si nos dan solamente funciones en términos de Heaviside, cómo obtenemos la expresión de esta forma, con las llavecitas, y ver realmente cómo es la función en cada rama, cuántos pedazos va a tener y todo eso. Entonces lo que tenemos que detallar es dónde están centradas esas funciones Heaviside. Y de allí vamos a empezar a armar intervalos. Entonces fíjense que esta está centrada en menos 1. Entonces yo voy a tener el espacio, por decirlo así, en el que ella corre a la derecha de menos 1 y a la izquierda. Entonces aquí vamos con el primer intervalo de menos infinito a menos 1. Luego aquí veo que viene una heaviside que está centrada en 0. Entonces es decir que aquí me va a cortar ese intervalo. Sigue corriendo esta de menos 1 hasta 0. Luego aquí viene otra, me genera otro intervalo y ya aquí este intervalo de pi a más infinito si está a la derecha del lugar en el que están centradas las tres. Entonces ahora vamos a ver cuánto vale o cómo es la expresión de la función en cada uno de esos intervalos que ya vimos que van a ser 4. Vamos a tener 4 ramas. Entonces, por lo menos en este intervalo, yo estoy a la izquierda de menos 1. Entonces, esta primera heaviside, ella vale 0. Esta que está aquí, como estoy a la derecha, a la izquierda, perdón, de 0 en este intervalo, pues aquí va a valer 0 y aquí de igual forma estoy a la izquierda de pi, entonces esto va a valer 0. Yo hago la sumatoria de esto y aquí obtengo que en ese pedazo es 0. Después me vengo en este intervalo, ya estoy a la derecha de menos 1, entonces ya esta empieza a correr, ya empieza a valer 1. Entonces por esta constante multiplicada aquí, ahora esto vale 5. Pero todavía sigo posicionada a la izquierda del valor en el que están centradas estas dos heavisides. Entonces ellas valen 0. Hago la sumatoria y en este intervalo, esta es la rama que voy a tener. Me voy al siguiente intervalo. Entonces ya aquí estoy a la derecha de 0. Ahora empieza a valer 1 esta. Pero fíjense que en todo este intervalo, esta que está aquí sigue corriendo. Entonces yo mantengo ese 5. Ahora aquí viene el menos 2x, porque esta heaviside ya empieza a correr. Hago la sumatoria y en ese intervalo yo voy a tener esta expresión en la función. Luego en el intervalo de pi a más infinito, ahí yo ya estoy a la derecha de todo el mundo, de todos los valores en los que están centrados las tres heavisides. Entonces aquí yo voy a obtener 5 menos 2x y esta recta que está aquí.
yo voy a sumar, opero todo eso, y esta es la expresión que voy a obtener. Y aquí, acomodando todo, arreglándolo, esa es la función que yo obtendría. Entonces, haciendo este tipo de arreglos con las Heaviside, era más fácil graficarlo y darse cuenta de los saltos, dónde tenían que calcularlos, y ese estilo de cosas, y también ver cómo quedaba pues luego la derivada clásica, tanto la primera como la segunda, ¿no? Entonces esto es algo que siempre tienen que tener en cuenta, ese juego con Heaviside, si les dan Heaviside, cómo obtengo la función, o si tengo una función, cómo la reescribo con Heaviside. Eso va a ser muy, muy importante, y todo el tiempo ese tipo de manipulaciones va a ser generalmente muy útil. Entonces ahora vamos a ver, pero el caso contrario. Ahora yo tengo la función así, la tengo expresada a trozos con las llavecitas, y ahora yo quiero reescribir eso, pero en términos de Heaviside. Entonces, aquí yo me fijo en los valores que me definen los trozos, para yo saber dónde voy a centrar las Heaviside y cuántas voy a tener. Entonces yo tengo los puntos 0, pi medio y pi. Entonces yo voy a colocar Heaviside centrada en todos esos. Heaviside centrada en 0, centrada en pi medio y centrada en pi. Entonces vamos a ver. De 0 a pi medio ella corre solita, nada más multiplicada por 1. Entonces aquí no le tengo que hacer nada, puedo escribir tranquilamente Heaviside multiplicada por 1. Luego en pi medio ya viene un cambio y ahora va a ser esta expresión. Entonces fíjense que si yo opero esto, 2 sobre pi por pi me va a dar 2, y esto me va a dar x sobre pi. Entonces, si se supone que en este intervalo ya venía corriendo la Heaviside centrada en 0, quiere decir que esta constante que está aquí viene de la suma que se le agregó este 1. Es decir, para yo poder expresar nada más este pedazo, que Heaviside es la que empieza a correr en pi medio, entonces yo le voy a quitar ese 1. Por eso es que aquí aparece 1 menos x sobre pi. Y finalmente yo veo que después de eso no tengo nada, yo pudiese decir también que fuera de ese intervalo de 0 hasta pi vale 0, ya eso depende del ejercicio. Entonces veo que ya deja de aparecer expresión, entonces yo le resto la expresión completa para volver a anular toda la expresión, toda la x, las constantes que yo venía generando. Y bueno, aquí fíjense cómo pasé de la función a trozos, de la expresión de llavecitas y todo eso, a esta forma que está aquí reescribiendo con Heaviside. Entonces esto es algo que van a tener que practicar mucho, por lo menos en convolución. Esto va a ser muy importante dominarlo. Ok, ahora este ejercicio me lo conseguí en un parcial. A ver, vamos a cambiar el color. Ok, CAG una función suave. Demuestre. Bueno, tengo que demostrar esta expresión de aquí. Entonces yo para esto, recuerden que para este tipo de demostraciones de ejercicios, yo me voy a apoyar de que la delta de Dirac evalúa la función sobre la que está actuando en el punto donde está centrada. Y eso me simplifica muchas cosas. Entonces yo me quiero aprovechar de eso, pero para poder utilizar eso necesito una función de prueba. Entonces tomo una función de prueba. Recuerden que esta función de prueba tiene que pertenecer al espacio de funciones suaves, infinitamente derivables, ¿no? Ajá, entonces eso era lo que les quería preguntar. ¿Por qué tiene que ser la función de prueba pertenecer al espacio de funciones suaves o suaves a trozos?
¿Sí me escuchan? Nada, ni lanzándola a pegar. Para que se anule en el infinito. Para que se anule en el infinito. ¿Y por qué yo querría que se anule en el infinito? Para que la integral converja. No, esa no es la respuesta. Porque fíjense que yo, a ver, aquí ya yo tomé en esta expresión una función a prueba, ¿no? Entonces después yo puedo pasar esta función g de x al argumento, ¿verdad? Y tengo delta de Dirac aquí. Entonces yo paso las derivadas para el argumento. Ahora aquí sí tienen que especificar esto, que tiene que ir menos 1 a la n. Aquí son doble la derivada segunda, entonces n es igual a 2. Y aquí las derivadas pasan para acá. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que esa derivada que yo estoy sacando allí es la derivada generalizada. Es lo que yo le estoy sacando a esa función. Entonces, supongamos que yo aquí tuviese una función, no sé, discontinua. Porque acuérdense que yo les dije que por qué tiene que ser suave a trozos. Suave o suave a trozos, perdón. Entonces, porque si ella tuviese, por ejemplo, no sé, aquí 0 y aquí es 2, allí yo tuviese una, perdón, por aquí, una recta, supongamos. Allí yo tuviese una discontinuidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo le saco la derivada generalizada a esto? Que este pedazo de aquí, en este pedazo de aquí, yo voy a obtener una delta de Dirac. Y entonces eso ciertamente me va a alterar porque que me aparezca una delta de Dirac aquí, todo se me va a volver loco el ejercicio. Entonces por eso yo necesito una función que sea suave o suave a trozos, continua, cosa de que cuando yo vaya derivando y todo eso no vayan apareciendo saltos. Bueno, ¿se entendió eso? Ok. Entonces aquí, bueno, ya pasamos esto, las derivadas del argumento. Entonces aquí, bueno, yo calculo como la vez pasada esto con la derivada normalita, total. Entonces esta expresión yo lo sustituyo aquí y ahora sí delta de Dirac puede evaluar a todo esto en A, que es donde está centrada. Entonces acuérdense que todo este tipo de cosas, en realidad esto, acuérdense que aquí yo tengo la integral de menos infinito a más infinito. Y recuerden que si yo conozco g, porque aquí me dice sea g una función suave, entonces eso me da a entender que yo la conozco, a pesar de que no sé explícitamente su expresión, es una función ya dada, pues. Entonces, bien, yo la phi de la delta de Dirac, después de evaluar a phi, recuerden que eso yo me tengo que regresar. Yo no puedo reportar con la función de prueba allí. Entonces, yo voy a sacar los valores, este es G de A, este es G' de A y este es G' de A. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Porque acuérdense que cuando yo evalúo la función, por ejemplo, en este caso en A, ya yo obtengo es un numerito. Es decir, ya esto es una constante. Y como es una constante y detrás de esto lo que está es una integral, entonces yo lo puedo sacar de la integral tranquilamente. Entonces aquí yo tengo g de A y eso me regreso de la delta de Dirac y está esta phi prima prima. Aquí ya queda otra vez en términos de x. Aquí saqué el g' evaluado en A. Ay, muchachos, discúlpenme un momento. Ya va.
Ya va, un momento. Bueno, sigamos aquí rápido. Ok, entonces aquí yo el G' de A lo saqué también porque es una constante. Aquí la delta de Dirac, acuérdense que aquí tengo phi' de X, ya no sale evaluada porque me regresé. Y aquí saco también el G' de A, delta de Dirac. Entonces, vemos en dónde están las derivadas en el argumento para regresarme. Bien, entonces habíamos quedado aquí que yo podía sacar estos numeritos que están aquí porque ellos, una vez que yo evalúo la función, ya yo obtengo, es un numerito. Yo no tengo la función, sino ya eso representa un numerito. Entonces, como aquí por teoría de distribuciones está escondida una integral, entonces yo puedo sacar eso por las propiedades de las integrales que ya conocemos. Bien, entonces aquí yo tengo prima prima, aquí yo tengo prima y aquí no tengo nada, pero recuerden que yo me tengo que regresar, es decir, estas derivadas yo las tengo que volver a colocar en, en la función generalizada. Entonces yo para eso, bueno, aquí recordemos el menos 1 a la n, es la segunda derivada, entonces por eso el n es igual a 2 menos 1 al cuadrado, ya la delta de Dirac es la que carga con las derivadas, y aquí lo mismo yo, aquí, pero el n es igual a 1, entonces aquí está, y aquí en esta no tengo que regresar nada porque no hay derivadas ni en el argumento ni en la función generalizada. Entonces ya una vez que yo llego a esto, ya yo puedo soltar las funciones de prueba, ya no las necesito. Entonces aquí llego a la expresión que yo quería demostrar. Entonces, este tipo de cosas es bueno que las practiquen, incluso pueden agarrar un ejercicio, no sé, e inventarlo, porque, no sé, les pueden dar igual a una delta de Dirac cualquiera, no sé, y decirles cuánto tienen que valer esto, y hacen coeficientes indeterminados y ese estilo de cosas. Bien, entonces aquí me piden reescribir la distribución e a la menos x cuadrado medios por delta prima de Dirac, pero veamos el argumento, es 2 menos 3x. Eso lo tengo que reescribir como combinación lineal de delta prima de Dirac, centrada o teniendo este argumento, ya sea la derivada, como esto. La combinación lineal. Entonces aquí ya sabemos si quiero hacer algo para manipular esto, yo necesito reescribirlo y utilizo tomo una función de prueba. Ya saben que tomo una función de prueba suave a trozos. Suave o suave a trozos, disculpen. Bien, entonces aquí tenemos, ya aquí yo tomo la función de prueba. Entonces yo quiero deshacerme de la derivada que tiene la delta de Dirac aquí. Entonces yo voy a empezar trasladando esta exponencial al argumento. Entonces aquí está. Y ahora lo que me falta es trasladar esta derivada hacia el argumento también. Entonces aquí sale menos 1 a la n, ya saben que n es igual a 1, aquí aparece la derivada ahora, pero yo no puedo evaluar, antes de yo calcular esta derivada, veamos qué hacer con esto, con el argumento de la delta de Dirac. Esto es lo que yo les estaba comentando, que es donde sale esa propiedad de la que tienen que estar pendientes, de la que tienen que aprender a manejar, a manipular, porque esto tiende a prestarse muchísimo a confusión. Bien, entonces aquí yo por conveniencia voy a sacar factor común menos 3. Entonces, si yo saco factor común menos 3 en el argumento de la delta de Dirac, yo obtengo menos 3 que multiplica a x menos 2 tercios. Entonces fíjense que aquí ya más o menos va apareciendo algo en donde está centrada la delta de Dirac. Pero aquí tengo una constante atravesada en el argumento. Entonces, esa constante yo ya no quiero que aparezca en la delta de Dirac porque si no, yo no puedo evaluar directamente en el argumento. Yo todavía no lo puedo hacer con esa constante allí atravesada. Entonces, yo voy a utilizar esta propiedad que es de la que tienen que estar pendientes porque casi no se le presta mucha atención, pero pues ella trae muchas sorpresas.
Entonces, fíjense que aquí me dice que cuando yo tengo en el argumento de la función generalizada una constante, para yo poder pasarla a la función de prueba, yo necesito dividir por el valor absoluto de esa constante que quiero pasar, y allí es donde va a aparecer dividiendo en el argumento de la función de prueba. Entonces, bien, esto se demuestra a través de, acuérdense que todo esto son integrales. Entonces esto es así porque cuando estén haciendo el cambio de variable, por lo menos aquí, si hacen t igual a x, cuando pasen a la integral de este lado, entonces y calculen el de t, ese de t les va a dar multiplicado por una constante, lo despejan, ¿no? Entonces por eso es que sale aquí. Ok. Entonces vemos que en este caso, en el caso que tenemos en este problema, a es igual a menos 3, que es la constante que tengo aquí. Esto es a. Entonces primero me voy a deshacer de esa en el argumento y después es que voy a calcular esta derivada. Recuérdense que aquí estoy arrastrando el menos de la propiedad por haber pasado la derivada de la delta de Dirac al argumento. Entonces, bien, aquí divido 1 entre el valor absoluto de a, el valor absoluto de 3, entonces me queda un tercio. Insisto, este es el menos que yo estoy arrastrando, es por esta propiedad. Pero recuerden que este es el valor absoluto. Y bueno, entonces aquí ya en la función de prueba me aparece menos 1 sobre 3. Y igual aquí en la exponencial. Lo que pasa es que simplificando y operando, el resultado es este. Ahora sí, yo calculo la derivada. Aquí normalita, la derivada utilizando la norma del producto y todo eso. Se salió la pantalla. No, no se ve Sí, la no sé. pantalla. Ay, ya va, un momento. Pero sale todavía grabando. Sí. Ese es el internet. Ya se está uniendo de nuevo. Disculpen por tantas fallas técnicas hoy. Ok. Ok, aquí está otra vez. ¿Ya se ve? Ok. Bien, entonces ya calculé la derivada. Yo todo eso, toda esa expresión la sustituyo en el argumento. Y una vez que esto ya lo sustituyo aquí en el argumento, la expresión, yo ya puedo evaluar todo lo que está en el argumento en lo que está centrada la delta de Dirac, que en este caso es 2/3. Entonces aquí aparece todo eso evaluado en 2/3. Se supone que aquí me quedó feo, pero es un 2/3. Aquí yo no lo simplifico por conveniencia, ya van a ver por qué, pero el que está en la exponencial yo sí lo simplifico, lo opero y todo eso. Bien, entonces aquí saco factor común e a la menos 2 sobre 81. Aquí está. Y entonces yo tengo esto. Pero recuerden que el problema me decía expresarlo en combinación lineal de la delta de Dirac teniendo en el argumento 2 menos 3x. Y aquí salen las funciones de prueba. Entonces yo todavía no he terminado el ejercicio. Estoy cerca, pero aún no he terminado. Yo me tengo que regresar. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo me regreso? Entonces primero regreso que la delta de Dirac deje de evaluar al argumento en 2/3. Entonces por eso es que lo coloqué aquí, porque si ya me iba a regresar no valía la pena simplificarlo. Entonces bien, ahora ya tengo aquí de esta manera escrita la expresión. Entonces ya aparece aquí otra vez la delta de Dirac y aquí también. Pero no es esta la que yo tenía inicialmente. La que yo tenía inicialmente era 2 menos 3x. Entonces, es decir, que ese jueguito que yo hice de pasar el menos 3 para acá, para el argumento, yo necesito pasarla de nuevo a la delta de Dirac
Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos aquí a la propiedad, lo voy a poner con otro color. Entonces, si yo aquí, de la función generalizada, yo lo quería pasar esa constante a la función de prueba, ¿cómo me regreso? Si yo de la función de prueba, ahora quiero pasar esa constante, que la tengo otra vez la función generalizada. Pues bien, entonces si si aquí está dividiendo, si yo esto lo paso multiplicando, ya yo puedo pasar tranquilamente esta constante de nuevo a la función generalizada. Entonces en este caso ya sabemos que A era menos 3, entonces yo voy a multiplicar por 3. Que eso es lo que yo hago aquí. Entonces fíjense que aquí yo multiplico todo esto por 3. Entonces aquí se me simplifica con esta. Y bueno, aquí también lo hago de una vez que paso esto, la derivada, otra vez a la función generalizada. Entonces este menos se va. Aquí no tengo que hacer nada con las derivadas. Y ya tengo de nuevo el argumento de la delta de Dirac como yo lo tenía inicialmente en el ejercicio. Entonces ya aquí yo vuelvo a obtener las delta de Dirac tal y como me las habían dado al principio. Ya yo me puedo deshacer, ya puedo seguir operando y reportar sin las funciones de prueba. Y aquí este sería el resultado. Entonces, eso es de lo que tienen que estar pendientes, de cuando X tiene un coeficiente distinto de 1. Tienen que estar pendientes de cómo manipulan eso, después que se tienen que regresar, porque por lo menos aquí, porque el problema me lo expresaba. Pero en algunos, supongamos que ustedes pueden ya desde aquí reportar sin necesidad de volver a regresarse a este argumento. Pero en este ejercicio me exigía que yo reportara la solución teniendo la delta de Dirac con este argumento específicamente. Entonces, ¿dudas con ese ejercicio? Todo claro. Ok, chévere. ¿Qué otro tipo de ejercicios les puede salir con esta propiedad? Les pueden preguntar, por ejemplo, cosas como que si la delta de Dirac es impar o si su derivada es impar. Entonces, porque acuérdense que lo que uno hace para ver si una función es par o impar y todo eso es que uno hace jueguitos con esto, ¿no? Entonces aquí ya esto es un argumento, el coeficiente de la x es distinto de 1. Entonces, para yo entrar en los ejercicios y hacer ese tipo de demostraciones, yo necesito esta propiedad que está aquí. Todo lo que involucre que, que el argumento de la función generalizada esté multiplicado, tenga un coeficiente distinto de 1, me va a llevar a esa propiedad. Entonces tengan cuidado aquí. Porque hay otra propiedad que dice, ella tiene algo como que en los argumentos tienen cosas así. Entonces no la voy a escribir aquí completa, pero lo que sé es que en el otro lado de la igualdad aparece la función de prueba así. Entonces, en este caso, cuando vieron el 2 menos 3x, pues está la tentación como que hacer esto igual a y, despejar y hacer un cambio de variable y meterlo aquí. Entonces está esa tentación, pero recuerden que esto sale de una integral, entonces obviamente en la integral cuando yo hago este cambio de variable, si yo hago t igual a x más a, x menos a, entonces cuando yo despejo y calculo el de t, al yo derivar ese x es 1. Entonces por aquí no, por eso es que aquí no me queda ninguna constante ni nada multiplicando. Entonces, bueno, cuidado con esas dos propiedades. Bien, entonces ahora para el ejercicio 5 me dicen que calcule usando la teoría de distribuciones la siguiente integral. Bien, entonces aquí tengo e a la... ¿Mensaje en el chat? No, ok, tengo e a la menos a por el valor absoluto por seno de 3x.
de x. Bien, entonces aquí yo voy a tomar como función de prueba, yo le voy a visualizar a esta exponencial. Entonces, utilizando la propiedad seno de 3x, aquí la función de prueba tiene derivada segunda, y esto va a ser a la propiedad que ahora las derivadas las tenga la función generalizada. Aquí se me olvidó, pero recuerden que tienen que colocar el menos 1 a la n, que bueno, en este caso, n igual 2. Allí se me olvidó, pero acuérdense que aquí tienen que ser ahora más específicos, porque ya conocen, se supone que conocen todas las propiedades, ahora tienen que ser más específicos al momento de justificar de lo que están usando. Entonces, bien, yo voy a iniciar calculando esta derivada, la derivada segunda del seno de 3x. Entonces, la primera derivada obtengo 3 coseno de 3x, y en la segunda derivada yo obtengo menos 9 seno de 3x. Bien, entonces ahora vamos para el cálculo y el razonamiento que tenemos que hacer sobre la función de prueba, que en este caso es esa exponencial. Bien, entonces aquí yo tengo la gráfica de e a la menos a valor absoluto de x. Entonces fíjense que ella hace el corte aquí en 0. Bien, entonces si yo derivo eso, acuérdense que voy a conseguir es la derivada generalizada. Entonces, como esta es continua, no va a tener saltos en ningún lado. Entonces, la derivada generalizada va a ser igual a la derivada clásica. Entonces, ahora yo grafico la derivada clásica de esa función phi. Entonces, ya saben que aquí yo puedo expresar los trozos y derivo trozo a trozo, todo eso. Entonces, yo obtengo esta gráfica. Entonces, ahora voy a conseguir la derivada segunda generalizada, que esta sí va a tener saltos, porque aquí yo estoy viendo que la derivada tiene todo este salto que está aquí. Entonces, vamos a calcular primero ese salto que ya sabemos que va a ser en 0. Entonces, a la derecha, ¿ella cuánto vale? A la derecha, ella vale menos a, y a la izquierda, ella vale a. Entonces, derecha menos izquierda, entonces este salto me da menos 2a. Ya tengo calculado el salto, ya saben que va a ir multiplicado por la delta de Dirac en el lugar donde ocurre ese salto, esa discontinuidad. Y ahora voy a graficar la derivada segunda de esta función. Bien, entonces aquí yo tengo la derivada segunda. Entonces aquí yo noto que esta gráfica es muy parecida a esta. Si lo ven, es muy, muy parecida. Por eso es que les digo la importancia de graficar las cosas, porque la verdad sin esto yo no sabría, el ejercicio se complicaría muchísimo. Entonces, fíjense que si esta constante, si este a cuadrado no estuviese, la gráfica sería exactamente la misma a la original. Entonces, eso quiere decir que la derivada segunda clásica, si yo saco este factor común a cuadrado, yo obtengo la función original. Yo vuelvo a obtener esa exponencial. Entonces, la derivada generalizada segunda, yo la voy a reescribir de esta manera. Así, yo la voy a reescribir como a cuadrado, la función original, menos, aquí era el salto, por la delta de Dirac. Entonces ahora esas cosas que yo calculé las voy a sustituir aquí, porque ya tengo todo calculado. Ya calculé la derivada del seno y ya calculé también la derivada generalizada de la función que yo estoy tomando como función de prueba. Entonces, bien, aquí les quería preguntar una cosita. Esta función, yo sé que no es suave, ella es a trozos, pero no es suave. Porque, bueno, aquí en 0 ella tiene un pico. Entonces, en 0 yo estoy calculando el salto es por la discontinuidad que genera aquí en la derivada, o lo estoy calculando por ese pico. Bueno, aquí yo lo estoy calculando es por el salto que va saliendo en la derivada.
porque a pesar de que ella aquí tiene un pico, acuérdense que ella al momento de calcular los saltos es en los puntos donde haya discontinuidad. Entonces, a pesar de que ella, justo en este punto, ella no es suave, ella es continua. Entonces, no hay necesidad de calcular el salto. Entonces, por más que el salto, obviamente les va a dar 0, porque aquí en este caso a la derecha vale A y a la izquierda también vale A, entonces eso cuando lo resten les va a dar 0. Está incorrecto calcular un salto porque allí, fíjense, no hay ningún salto. Hay un pico, pero no hay ningún salto. Ok, entonces eso es algo que tienen que también consolidar, que los saltos solo se calculan en los puntos de discontinuidad. No hay puntos de discontinuidad, yo no calculo saltos. Bien, entonces aquí ya sustituí todo esto. Entonces fíjense que aquí ya no es como en el ejercicio anterior, que ya aquí quedaba despejada la integral solita, yo pasaba dividiendo y listo. Fíjense que aquí la integral que me piden, calcular su valor, ella aparece aquí. Acuérdense que esto es una constante, pero en términos generales ella aparece aquí y ella también aparece aquí. Entonces yo esto lo voy a pasar sumando para el otro lado y voy a sacar factor común toda esa integral. Y esto que está aquí lo voy a pasar para el otro lado. Y este menos me va a quedar positivo. Entonces bien, yo opero aquí a cuadrado de esta integral más 9 por esta y saco factor común de esa integral. Entonces ahí ya va apareciendo, uno se da cuenta, ok, va apareciendo lo que yo quiero despejar. Y aquí esto va a ser igual a 2a y la delta de Dirac por el seno, porque acuérdense que todo esto está metido en esta integral. Entonces yo eso lo puedo expresar tranquilamente de esta forma, por teoría de distribuciones. Entonces aquí esto lo despejo, lo paso dividiendo. Entonces aquí yo puedo evaluar ya este seno de 3x, en donde está centrada la delta de Dirac, que es 0. Y bueno, operando, medio 0. Después fue que me di cuenta que este ejercicio, porque este ejercicio yo lo inventé, hubiese quedado más interesante si aquí inicialmente hubiese utilizado en vez de seno, coseno. Pero bueno, ya ustedes saben la idea que se buscaba aquí, que fíjense que aquí no estaba despejada de una vez, sino que la tuve que pasar para juntarla con esta y sacar factor común, y luego era que yo despejaba esto. Pero bueno, de forma intuitiva, el ejercicio igual funciona. ¿Dudas con ese ejercicio? Ok, entonces ahora les quería hacer una observación. Que supongamos que yo tengo esto. Que tengo, no sé, f de x. Aquí coloquemos un valor absoluto, no sé. Menos 2 más x. No, menos, pero. Bueno, supongamos esto. Y entonces aquí tengo mis ramas, todo esto, pero aquí, supongamos que f yo la tengo definida, no sé, de menos 2 a 2. Esto es un ejemplo. Entonces luego a mí en la pregunta me aparece que yo quiero la integral de menos 2 a 2 de esa función que está apareciendo allí. Supongamos que es valor, no sé, valor absoluto. Y aquí aparezca, no sé, un coseno. Por decir algo. Bien, entonces recuerden que para poder utilizar la teoría de distribuciones, el intervalo de integración, todo este tipo de cosas tienen que ser de menos infinito a más infinito. Tiene que ser toda la recta real. Y aquí yo estoy teniendo es menos 2 a 2. Entonces por eso yo luego extiendo eso diciendo que fuera de este intervalo acotado, ella va a valer 0. Yo estoy transformando la función a una que sea de soporte compacto. Pero yo no puedo escribir esto. Yo no puedo escribir, bueno, esto es igual a la integral de menos infinito a más infinito de f de x coseno.
Ok, entonces, ¿por qué no puedo escribir esto? Porque esta f de x que a mí me están dando en el problema, que es esta que está aquí, ella representa esto. Ella está acotada, ella está en el intervalo acotado definida de -2 a 2. Yo lo que hago para poder decir esto, yo no uso la misma f de x. Yo lo que estoy haciendo es, para que lo vean de esta forma, es crear una nueva función g de x, tal que en el intervalo de -2 a 2, ella coincide con f de x, la que a mí me están dando de dato. Y yo digo que fuera de eso, ella va a ser 0. Entonces yo estoy redefiniendo la función. No es que yo estoy aquí colocando f de x, esta misma f de x, y me lanzo con la teoría de distribuciones. Es decir, yo aquí no puedo colocar el valor absoluto y cambiarle aquí los límites de integración de menos infinito a más infinito. Entonces tienen que estar pendientes con eso. Entonces aquí ustedes crean una nueva función. Entonces aquí en realidad yo puedo decir es esto. Aquí iría es g de x. ¿Y quién es g de x? Esta función que yo estoy diciendo que coincide en este intervalo con f de x y que fuera de eso ella vale 0. Y es de soporte compacto y por eso yo puedo y me permite utilizar la teoría de distribuciones. Pero entonces es importante que recuerden este término, que es una nueva función, pero que coincide con la que me dan de dato, entonces por lo tanto no me altera, yo puedo plantear esto que está aquí. Pero aquí, insisto, aquí no va la misma f de x, porque no es lo mismo esto que esto que está aquí. Recuerden que yo les dije, no es lo mismo que no esté definida fuera de este intervalo, porque fíjense que fuera de este intervalo no me dice nada de esto. Aquí yo estoy diciendo explícitamente, mira, ella está definida como 0 fuera de ese intervalo acotado. Entonces les quería insistir en eso porque, bueno, en este tipo de problemas es importante a nivel de justificación. Aquí no puede volver a aparecer f de x. Insisto, es una nueva función, una que están redefiniendo, que coincide y se parece igualita, ok, pero no es la misma. Bien, entonces, ¿dudas? ¿Por qué no se usa la Heaviside ahí? Bueno, podrías utilizar la Heaviside, pero acuérdate que la Heaviside, ella a la derecha, de donde está centrada, ella empieza a valer 1 y a la izquierda vale 0. O sea, si hay formas de reescribir esta función f de x en términos de Heaviside, pero bueno, yo en este caso lo hice de esta manera. Pero así tú lo reescribas con Heaviside, sigue siendo redefiniendo la función, no es la original. Ah, ok. Bueno, entonces ahí bueno, como estás diciendo, decimos, reescribimos la función f de x como g de x igual, así como lo estás planteando tú y listo, ¿no? Exacto, sí. Ok, ok. Ya entendí. Gracias. Ok, chévere. Sí, es importante que noten eso porque ya saben colocar aquí f de x, por mucho que estas dos se parezcan, está conceptualmente, está teóricamente malo. Entonces, porque les comento, porque yo sé que por allí a veces pueden rodar algunos puntos, ¿no? Ok, manda por el grupo el PDF de la prepa. Sí, yo esto se los voy a mandar. Bueno, entonces ya saben que el video, la grabación va a tardar un poquito más por el corte que tuve que hacer, entonces tengo que editar el video para juntar estos dos y se los monto en YouTube y se los paso. Y bueno, la semana que viene, entonces ya vemos convolución. Ya saben que si ustedes quieren, bueno, la prepa conmigo son los miércoles. Antes de los miércoles me tendrían que decir que, mira, ¿será que podemos incluir este ejercicio en la prepa? ¿O será que mañana puedes explicar esto, esta duda conceptual que no entiendo por qué es así? Ustedes me lo pueden comentar. Entonces, bueno, ya saben que para la siguiente es convolución. Entonces, si desean mandar ejercicios o si todavía tienen dudas de teoría de distribuciones,
yo estoy a la orden, muchachos. Entonces, bueno, voy a dejar de presentar. Y bueno, para los que tienen evaluación esta semana, mucho éxito. Y a los que todavía no presentan, pues que sigan practicando mucho. Estoy atenta a sus dudas. Cuídense.